el sueño de un Estado judío, las guerras con los países árabes, la Startup Nation, la cuestión palestina. En el mundo actual existen poquísimos temas más divisivos que Israel. Un Estado creado prácticamente de la nada, en un territorio desértico y sin grandes recursos naturales, ha conseguido convertirse en la segunda economía más rica de Oriente Medio. Para explicar cómo ocurrió, conviene repasar los hechos y los datos que jalonan su historia económica, dejando a cada lector libertad para formarse su propia opinión. En la Palestina de principios del siglo XIX vivían unos 5.000 judíos. Representaban apenas el 3% de la población local. A finales de ese siglo ya sumaban en torno a 25.000, el 8%, debido a las primeras olas migratorias que respondían al antisemitismo europeo. A partir de 1897, con el primer Congreso sionista celebrado en Basilea, el retorno a la llamada Tierra Prometida se transformó en un objetivo político ampliamente compartido. El sionismo, movimiento secular y nacionalista, distinto del judaísmo religioso, nació para dar respuesta a la persecución de los judíos y para forjar una identidad nacional propia. Sus promotores se fijaron 3 metas concretas: colonizar la Palestina otomana mediante asentamientos agrícolas, reavivar los valores culturales y religiosos con los que cimentar un espíritu nacional y, sobre todo, obtener un reconocimiento diplomático internacional que legitimara la inmigración hacia la región. Para lo último resultaba crucial el apoyo del Reino Unido, potencia hegemónica desde la caída del Imperio Otomano. La idea central era simple. Los judíos sufrían persecuciones porque carecían de un Estado capaz de protegerlos. Por tanto, debían crear uno. Se pusieron en marcha campañas de recaudación que atrajeron donaciones de comunidades judías de todo el planeta y de familias adineradas como los Rothschild. Ese respaldo se plasmó en la Declaración Balfour de 1917, mediante la cual el gobierno británico expresó su beneplácito a la creación de un hogar nacional judío en Palestina. 4 años más tarde, el mandato británico sobre Palestina convertía a Londres en administradora del territorio. En 1901 se fundó el Keren Kayemet LeIsrael, traducido hoy como Fondo Nacional Judío, con la misión de adquirir tierras, financiar asentamientos y construir infraestructuras agrícolas que hicieran cultivables zonas desérticas. Así nació en 1909 Degani Aleph, primer kibutz, modelo comunitario que combinaba principios cooperativos y la tradición cultural judía. La propiedad era colectiva y el reparto de beneficios se decidía en asamblea. Los kibutzim dominaron la primera fase colonizadora. Su labor fue esencial a la hora de poner en producción vastas extensiones áridas. Con el tiempo, impulsaron proyectos industriales y más adelante, incluso actividades turísticas. Aunque hoy constituyen apenas algo más del 1% de la población israelí, aún generan cerca del 40% de la producción agrícola nacional y se ubican mayoritariamente en zonas fronterizas. La inmigración judía creció de manera desigual. En 1882 había unos 25.000 judíos. En 1914, 95.000. En 1918, la cifra descendió a 60.000. Durante los años 20, la situación parecía estabilizarse porque la atmósfera cultural europea se mostraba, en apariencia, menos hostil y el proyecto de labrar el desierto perdía atractivo. Todo cambió con el crack de 1929 y la Gran Depresión. La crisis reavivó estereotipos antisemitas que acusaban a los judíos de los problemas financieros,
lo que fomentó nuevas oleadas migratorias. Investigaciones de historiadores como Vicky Caron, Joachim Bott o Sebastian Doer han documentado aquel repunte del antisemitismo y su impacto en la decisión de emigrar. En 1929 se creó la Jewish Agency para organizar la inmigración y gestionar los crecientes asentamientos. Con el tiempo, adoptó funciones cuasi gubernamentales. En 1931 vivían en Palestina unos 175.000 judíos. En 1936 ya eran 384.000, alrededor del 30% de la población. Durante la Segunda Guerra Mundial, cerca de 1 millón de judíos europeos se refugió en el mandato. Muchos eran profesionales de alta cualificación, ingenieros, médicos, administradores, y la comunidad local diseñó incentivos para atraerlos, de modo que sirvieran de base a nuevas industrias: textil, farmacéutica, metalúrgica, química y muy pronto, armamentística. Un ejemplo es Rafael Advanced Defense Systems, nacida en 1948 como brazo de Ypres de militar y hoy gran conglomerado de defensa con ingresos anuales multibillonarios. En noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 181, que planteaba la partición de Palestina en 2 estados, uno árabe y otro judío, con Jerusalén bajo administración internacional. El liderazgo árabe rechazó el plan. El 14 de mayo de 1948, la Jewish Agency proclamó el Estado de Israel. Ese mismo día, Egipto, Jordania, Irak, Siria y Líbano, agrupados en la Liga Árabe, declararon la guerra. Pese a contar con menos de 1 millón de habitantes, Israel resultó vencedor en 1949. El éxito se explica porque la comunidad judía en Palestina llevaba años actuando como protoestado. La Jewish Agency constituía una administración efectiva. Existía una base industrial orientada a la producción bélica y había grupos paramilitares, la Haganá, el Etzel o el Lehi, que se integraron en las recién creadas Fuerzas de Defensa de Israel, IDF. Además, las donaciones de la diáspora y los primeros créditos estadounidenses proporcionaron los recursos financieros imprescindibles. Entre 1948 y 2023, Estados Unidos destinó a Israel ayudas cuyo valor acumulado, actualizado por inflación, supera los 300.000 millones de dólares. Tras la guerra, la población judía superaba 1,2 millones y el país entró en su primer gran ciclo expansivo. Durante los años 50, el PIB creció a una media superior al 13% anual. El modelo dominante era estatista: empresas públicas, aranceles elevados y control de capitales. El gobierno manejaba un presupuesto considerable gracias a las donaciones externas y, a partir de 1952, a las reparaciones alemanas vinculadas al Holocausto. Buena parte de los recursos se destinó a infraestructuras, carreteras, puertos, ferrocarril y a la ampliación del entramado industrial. Sin embargo, el país permanecía prácticamente aislado de sus vecinos. Comerciaba sobre todo con Europa y Estados Unidos. Importaba materias primas de mercados lejanos y mantenía estrictas barreras proteccionistas frente a los productos árabes. En 1956, la tentativa egipcia de nacionalizar el Canal de Suez desencadenó la Segunda Guerra Árabe-Israelí, en la que Israel combatió codo a codo con Reino Unido y Francia. El conflicto reforzó la percepción árabe de Israel como un enclave colonial occidental, lo que tensó aún más las relaciones y desembocó en las guerras de 1967 y 1973,
La espiral de inseguridad llevó a asignar porcentajes cada vez mayores del PIB al gasto militar. En 1975 alcanzó el 30,5%, niveles sin parangón entre países no socialistas. Para financiarlo, el Estado emitió deuda hasta situarla por encima del 190% del PIB a principios de los 80, y la inflación se disparó. En 1984 rozó el 400% anual. Quienes tenían ahorros veían cómo su poder adquisitivo se evaporaba. Muchos particulares empezaron a usar dólares para protegerse, pero la dolarización amenazaba con mermar la soberanía monetaria y agravar la crisis de la deuda. En 1985, el gobierno adoptó un plan de estabilización. Introdujo el nuevo shekel a razón de 1.000 antiguos por uno nuevo. Congeló salarios públicos, eliminó subsidios, liberalizó precios y recortó gradualmente el presupuesto de defensa. Hacía falta algo más que disciplina fiscal. Era imprescindible convertir la sofisticada I+D militar en un motor productivo civil capaz de generar exportaciones de alto valor añadido. Se identificó un camino claro: la tecnología. Numerosas innovaciones desarrolladas para el ejército, ciberseguridad, comunicaciones cifradas, sensores, microelectrónica, tenían potencial de mercado. El Estado comenzó a financiar su transferencia al sector privado mediante programas de capital semilla, incubadoras y garantías. Al mismo tiempo, elevó el gasto educativo hasta situarlo alrededor del 15% del PIB, récord entre los países desarrollados, para nutrir de talento aquella naciente economía del conocimiento. Otro ingrediente decisivo fue la creación de un sistema capaz de detectar y cultivar el potencial emprendedor desde la escuela. Cada curso, miles de scouts visitan institutos y seleccionan a los estudiantes con mejores aptitudes científicas. Al llegar al servicio militar obligatorio, los elegidos ingresan en unidades de élite dedicadas a la investigación tecnológica. Tras cumplir con la defensa, quienes hayan demostrado capacidades excepcionales pueden solicitar apoyo financiero público para lanzar una startup con la posibilidad de adaptar inventos militares a usos civiles. La Israel Innovation Authority, con un presupuesto anual que ronda los $500 millones, funciona como ventanilla única. El estrecho vínculo personal y cultural con Silicon Valley, hay decenas de miles de israelíes trabajando allí, facilita la llegada precoz de capital riesgo estadounidense. El resultado ha sido espectacular. A comienzos del siglo XXI, operaban ya varios centenares de empresas emergentes. Hoy son más de 7.000. Aportan alrededor del 20% del PIB y han engendrado 94 unicornios valorados en más de $1.000 millones cada uno. Entre 2000 y 2022, el PIB se multiplicó por casi 4, mientras la población crecía hasta rozar los 10 millones de habitantes. Israel se especializó, además, en la producción de semiconductores y sistemas de defensa avanzada, rubros con gran demanda global. En paralelo, las tensiones con la población palestina persistieron. La primera intifada estalló en 1987, la segunda en 2000, la tercera en 2015. Violencia y diplomacia se han alternado sin que se consolide una solución definitiva. Aún así, el crecimiento económico no se frenó. Israel exporta mayoritariamente a Estados Unidos, China e India, e importa de China, Estados Unidos y Suiza. Los intercambios con los países árabes, salvo Egipto y Jordania, con tratados de paz, siguen siendo limitados. El país se ha consolidado como potencia tecnológica, con centros de investigación de gigantes como Intel, Google,
Apple o Microsoft, y mantiene uno de los ratios más altos de patentes per cápita del mundo. Así, el proyecto iniciado por el movimiento sionista, alimentado por décadas de inmigración, respaldo financiero de la diáspora y asistencia estratégica occidental, se ha transformado en una economía innovadora y altamente integrada en los mercados globales. No han faltado críticas: la expansión de asentamientos en Cisjordania, las desigualdades internas, los episodios de corrupción y el prolongado bloqueo de Gaza son asuntos que suscitan debate dentro y fuera del país. Con todo, el modelo ha mostrado resiliencia gracias a su capital humano, su ecosistema de P+D y una red internacional de aliados dispuesta a sostenerlo. Desde octubre de 2023, la región vive un nuevo episodio de hostilidades. Tras un ataque sorpresa de Hamás contra territorio israelí, estalló una ofensiva militar que continúa abierta. Israel mantiene operaciones en la Franja de Gaza y se han intensificado las negociaciones mediadas por Egipto, Qatar y Estados Unidos en busca de treguas e intercambios de rehenes. Las tensiones también se han extendido al frente norte, con intercambios de fuego esporádicos entre Israel y Hezbolá. Este conflicto reciente ha reavivado los debates sobre seguridad, situación humanitaria y perspectivas de paz en Oriente Medio. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido interesante. Gracias y nos vemos en el próximo video.